Continuando con la clase de nuestro curso de química, hoy hablaremos acerca de la división de la química. Para ello es importante tener en cuenta que la química, como una ciencia joven, es aquella que tiene como objeto de estudio la materia. Y vamos a ver en cuántos grupos generales, que son 4 los grandes grupos en los cuales se divide. Química general es aquella que estudia las leyes que rigen el comportamiento de las sustancias. Química descriptiva estudia los elementos químicos por grupos de la tabla periódica y que pueden ser inorgánica y orgánica. La inorgánica, aquella que estudia las sustancias inanimadas, inertes, y la orgánica, aquella que estudia las sustancias que contienen carbono. Química aplicada, su mismo nombre lo dice, establece las bases químicas en los procesos biológicos. Química analítica estudia la composición química de una muestra mediante diferentes métodos químicos. Pueden ser cualitativa y cuantitativa. La cualitativa es aquella que estudia las técnicas para identificar sustancias químicas y la cuantitativa es aquella que estudia las técnicas para cuantificar sustancias. En resumen, cualitativa la calidad de las sustancias y la cuantitativa la cantidad de las sustancias. Ahora veremos cómo se relaciona en la vida cotidiana. Por ejemplo, en nuestra vida diaria podemos observar constantemente ciertos cambios que se van a dar. Por ejemplo, la fermentación de los alimentos. Otro, alimentos que se transforman dentro de nuestro cuerpo. El funcionamiento del auto cuando agregamos gasolina, entre otros. La química en la vida se da de muchas maneras. Es por ello que la química está presente en todas las actividades del ser humano, ya que muchos de los objetos que usamos en nuestra vida están hechos de materiales que se obtienen por procesos químicos. Por ejemplo, ¿no? Los objetos plásticos, los desinfectantes, los ambientadores, los útiles de escritorio, las sustancias químicas como los medicamentos, las hojas de papel que utilizamos para hacer nuestras actividades académicas, etcétera, etcétera. ¿Cómo relacionamos, ¿sí?, la química? Y vayamos a ver un ejemplo. Un día con la química. Por ejemplo, cuando despertamos en la cama, estamos rodeados de ropa, es decir, de tejidos hechos ya sean de fibras naturales o sintéticas. Posteriormente, desayunamos, estamos consumiendo hidratos de carbono, ácidos grasos, proteínas. O por ejemplo, cuando vamos a conservar los alimentos en buenas condiciones, se utilizan aditivos químicos, como por ejemplo conocidos como los conservadores. Es así como es que estamos en el día a día relacionándonos siempre con la química. Ahora, ¿cuáles son las ramas de la química y cómo se relaciona la química pura y aplicada? Veamos en este siguiente paso. Tenemos ahí la química pura, la química aplicada y otras ramas de la química. La química pura es aquella que estudia las sustancias tanto orgánicas como inorgánicas y los métodos que se emplean. Tenemos a su vez orgánica, inorgánica, analítica, físico-química y la preparativa. Cada una de ellas tiene su razón de ser. La química aplicada utiliza los procedimientos de la química pura para resolver problemas de distintas áreas. En la quimiurgia es aquella que estudia la aplicación de la química en la agricultura con vistas a su utilización. La bioquímica estudia los procesos químicos que ocurren en los seres vivos, o sea, quiere decir, es la base molecular de la vida. Astroquímica, composición sustancial existente en el universo. Cristaloquímica, la relación entre la composición química
y las propiedades y formas de la cristalización de las sustancias. Química farmacéutica estudia la estructura, propiedades y aplicaciones de los medicamentos. Química técnica o industrial trata de la obtención de las sustancias en operaciones generales o unitarias. Ahí tenemos la ingeniería química o cada industria en particular, y ahí tenemos la química industrial. Otras ramas de la química tenemos la radioquímica, que estudia las transformaciones de los elementos y sustancias radioactivas. La estequiometría se encarga de estudiar las relaciones ponderales de peso, masa-masa, mol-mol, masa-volumen, mol-volumen, etc., de las sustancias que participan en una reacción química. La latroquímica, que busca encontrar las explicaciones químicas a los procesos patológicos y fisiológicos del cuerpo humano y proporcionar tratamientos con las sustancias químicas. Se la puede considerar como la precursora de la bioquímica. Bien, alumnos, ahora pasaremos a divertirnos un poco, ¿sí?, aplicando nuestros conocimientos frente a unas preguntitas que se plantean de la siguiente manera. Aplico mis conocimientos. Tenemos 1. ¿Qué es la química? Es una ciencia natural, real, experimental. ¿Qué estudia la química? La materia, sus propiedades, transformaciones y la interrelación entre la materia y la energía. ¿Por qué la química es una ciencia joven? Porque antes era una disciplina de la ciencia de la salud, medicina. ¿Cómo se divide la química descriptiva? En dos, en inorgánica y orgánica. ¿Qué estudia la bioquímica? Estudia los procesos que ocurren en los seres vivos. ¿Qué estudia la química farmacéutica? Estudia la estructura, propiedades y aplicaciones de los medicamentos. ¿Por qué decimos que la química está en mi ropa? Porque están hechos de tejidos, ya sean de fibras artificiales o naturales. ¿En qué forma la química se encuentra en los alimentos? Cuando desayunamos, por ejemplo, cuando desayunamos o almorzamos, estamos consumiendo carbohidratos, proteínas y ácidos grasos. Seguidamente, ¿qué son los colorantes y conservantes de los alimentos? Investigue sobre 5 razones de por qué es importante la química, ilustrar cada una. Bueno, eso ya queda para que ustedes se puedan divertir en casa. Desde ya, un abrazo fraterno a la distancia. Muchas gracias por la atención prestada.